Es un cambio físico que ocurre en los niños y en las niñitas, y da cuenta entonces que ahí hay un cambio hormonal, ¿ya? Y hay una serie de cambios y de procesos en esta relación tan maravillosa que se da, fíjense, entre el sistema nervioso y el resto de los sistemas del organismo. Hay un relojito ahí que marca una etapa, un inicio, la hormona de crecimiento, que va funcionando bastante bien, empieza entonces a llegar a un límite y empieza entonces a dar la orden de que hay un desarrollo de la sexualidad. Con ese desarrollo de la sexualidad comienzan a haber cambios físicos, ¿ya? Y psicológicos, sociales en ese adolescente, ¿ya? Aunque esta etapa de transición varía entre las diferentes culturas, en general se define como el periodo que los individuos necesitan para considerarse autónomos e independientes socialmente, ¿ya? Entonces hasta ahí llegó y esa persona se transformó en un adulto, cuando tiene entonces su primer sueldo. Ahora estudian hasta 30 años, estudian los jóvenes, y andan de universidad en universidad. Exactamente. Eso ha generado entonces una serie de cambios desde el punto de vista social, porque efectivamente están los eternos estudiantes. ¿Ya? Como nosotros estamos aquí. Hay algunas adolescentes. Oye, hay un dicho que dice: vive de tus padres hasta que tus hijos te mantengan. Exactamente. Vive de tus padres hasta que tus hijos te mantengan. Sigue la adolescencia. Sigue en la adolescencia. Por lo tanto, el término de la adolescencia está marcado en nuestra cultura, en nuestra sociedad, por un cambio social y económico. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, fíjense que la palabra adolescencia proviene de este término adolescere, latín. Y fíjense, significa adolecer de algo. La palabra adolecer es carecer, pero también está asociada a una carencia con dolor. Es un sufrimiento. Hay algo que a mí me falta, pero que al mismo tiempo me acarrea sufrimiento. Fíjense qué importante los términos que se utilizan, porque en términos generales uno diría que el adolescente también está anhelando algo que le falta, y eso que le falta le trae sufrimiento. La etapa de la adolescencia entonces es una etapa complicada, y aquí es donde, como cuidadores, como ayudadores, como pastores de nuestros adolescentes, fíjense que debemos tener cuidado en esto. Tendemos nosotros los adultos, y por toda la cultura que rodea, la publicidad, el medio en que estamos rodeados, fíjense ustedes, se tiende a idealizar la adolescencia. Ah, la etapa dorada del ser humano fue su adolescencia. Claro, habría que preguntarle a los adolescentes si eso es cierto. Porque los adolescentes en general lo pasan mal. Viven en constante zozobra, viven en una situación, fíjense ustedes, que no es esa situación idealizada, que uno mira para atrás y dice: ay, ¿quién volviera para atrás donde no me tenía que preocupar de nada? Tenía mi camita ahí arreglada, tenía comida, me cuidaba, tenía de todo. Claro, esa es una parte de la adolescencia, la dependencia que tiene del adulto, de sus padres, ¿ya? Pero también hay que considerar que muchos adolescentes hoy en día no tienen ni siquiera para sus necesidades básicas. Pero suponiendo de aquella adolescente de clase media o de clase alta, que uno puede decir lo tiene de todo, no es cierto. Las carencias afectivas, la falta de contacto, la falta de maternaje todavía en esa etapa, fíjense ustedes que hace estragos entre los lomos, ¿ya? Y aunque lo tuviera todo, le falta todavía mucho al adolescente, ¿ya? Ellos adolecen de algo. Entonces, la adolescencia está en medio de dos extremos: la infancia por una parte y la adultez por la otra. Entonces, no es difícil encontrarse con estos lolos que dicen: ah, cómo me gustaría ya tener los derechos del adulto, hacer lo que yo quiera, pero no perder, ¿cierto?, aquellos cuidados que tenía cuando era niño. Y ellos se dan cuenta entonces que esa situación no se puede mantener
y eso les genera mucha tensión, ¿ya? Estudios recientes han tratado de definir la adolescencia como una subcultura, fíjense, distinta, con sus propias tradiciones y reglas. Cuando uno escucha hablar a los adolescentes, uno tiene que tratar de entender a qué se refiere, porque tienen una jerga, tienen un modo, tienen códigos, tienen música, que es una música que uno... No nos acordamos que a nosotros nos pasó exactamente lo mismo, ¿ya? De esos bullines de patas anchas, ¿se acuerdan cuando andábamos con chaquetas o camisas de flores? Todo influenciado ahí en la década del 60, ya en la década del 70, acá en Chile, toda una mirada de la vida, ¿cierto? Politizada, comprometida, ¿se fijan? Y esa era la parte que nos tocó vivir a nosotros, a nuestros hijos. ¿Qué le está tocando vivir a ellos? Fíjense que un mundo absolutamente diferente. Por lo tanto, la brecha con ellos, fíjense que es grande, es una brecha grande, ¿ya?